Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e del día de hoy. Estamos reflexionando el libro del Éxodo que en forma sistemática queremos llevarlo adelante. Estábamos reflexionando desde el capítulo 15, sobre todo del libro del Éxodo, el mensaje que el Señor nos quiere dejar, que nos quiere enseñar. Nosotros nos encontramos ante el canto de Moisés, decíamos anteriormente, en uno de los primeros intentos ya de nuestra reflexión. Y queremos continuar porque este canto en realidad no es que agrega cosas nuevas, ¿verdad?, a todo lo que nosotros ya fuimos leyendo en la parte narrativa del capítulo 14, sino que aquí en una forma de poesía, en una forma, bueno, hay muchos autores, ¿verdad?, que nos hablan y que nos van diciendo qué género literario podría ser, ¿verdad? Hay muchísimos autores, ¿verdad?, que en este sentido dicen, a pesar, dice, del extendido interés de la crítica de las formas para describir con precisión la forma del canto, no se ha logrado ningún consenso. Bueno, o sea, para decir si esto, ¿qué es verdaderamente? Se ha definido, por ejemplo, el canto como un himno. Un autor que se llama Forer, él dice, esto que encontramos aquí en el capítulo 15 es un canto como un himno, ¿verdad? Otro dice, es un salmo de intronización. Movinker nos habla de esta definición, como un salmo de intronización. Luego hay otro, Ver, que él nos dice que es una letanía, en todo caso, lo que encontramos aquí. Otro, Cross, Friedman, por ejemplo, nos habla de salmo de victoria, es un salmo de victoria. Otro nos habla de un salmo hímnico o de acción de gracias, Nod, principalmente. Ciertamente hay elementos del canto que fundamentan, al menos en parte, cada una de estas definiciones anteriores. Es decir, el estilo, la forma, la narración de este canto. Bueno, para nosotros ciertamente no vamos a entrar mucho en estos detalles, pero siempre nos ayudan, ¿verdad?, a entender, porque en la medida en que nosotros también sabemos si es una poesía, si es un canto, si es una letanía, en fin, si es una intronización, salmo hímnico o de victoria, ciertamente que nosotros ya entramos en ese chip, porque palaña de de con la leeron y poesía, entonces reikiana en esa categoría, ¿verdad?, en ese estilo, para que puedas entender lo que se está queriendo decir o cómo se está transmitiendo. Eso sería el lenguaje, porque siempre nosotros transmitimos a través de un lenguaje. Yo, por ejemplo, en mi lenguaje, si yo te estoy contando un chiste, o no podés entender como una cuestión histórica, entonces vos tomás ahí como una cosa que sucedió a sí mismo. No, llegamos a un tener de chistes y nada más, ¿viste? Entonces el lenguaje, el estilo literario, la forma, el género literario que yo estoy utilizando es de un chiste, o es de una anécdota, o es de una cuestión histórica, y en fin, así sucesivamente. La Biblia, ni que entonces siempre ya es no tomar así al pie de la letra como muchas veces lo hacen, sobre todo los protestantes, al pie de la letra. No, porque dice la Biblia, porque está escrito en la Biblia. Vamos a ver primero el género literario, a ver a qué aspecto verdaderamente tenemos que entrar y tenemos que entender cómo se nos está hablando, qué género literario se está utilizando. Y bueno, entonces en una introducción al texto podemos decir que aquí encontramos que la derrota de los egipcios y el milagro de que se abre el mar son presentados en forma de poema, ¿verdad? Esto es lo que en general nosotros encontramos. Pero que su intención no es agregar, como decíamos recién, una nueva información. Como una acción de Dios. Sino que
lo único que hace es ofrecer una muestra de la gratitud de Israel. O sea, ya fueron salvados por Dios, pasaron el mar y entonces Israel agradece ante la experiencia de liberación y protección de Dios. Aupea entonces la ñande ya guana, aupea entonces ñande guara lamba iguazujina, pea omonguajeca ñande al mensaje, porque el mensaje significa lo que nosotros, entendiendo en esta lectura, en este poema, o en este himno, o en este salmo, podemos decir, con este lenguaje lo que Dios nos quiere transmitir es en primer lugar la liberación y la protección. La ñande libera, la ñande y sobre todo nos da también protección. Es decir, Dios te había sacado de Egipto, de Bogotá, ¿dónde creen? Te acompaña, ¿viste? Entonces esa es la protección. Con angan de ñandú aire entre la espada y la pared, ya en los otros encuentros, entonces peñan de yarareno de pereñemo hija ere, bueno, vaya para allá, estoy entre la espada y la pared. O podemos decir aquí estoy entre la espada del faraón y el mar. Vaya allá, o peñan de yara, o ya por la intervención. O peñan de con este lenguaje literario, ¿verdad? Nosotros entendemos que Dios sobre todo nos protege. Upeagora y Seina, el paso del mar rojo. Ahora entonces nos vamos a estar discutiendo, porque algunas veces con la gente por Anduche y Cuase, y cómo lo que sucedió, y las aguas, pico se dividió, y las aguas, pico, y cómo lo que el agua no vino ahí encima. No tenemos que buscar estas cosas porque estos son géneros literarios, estos son géneros que no van concorde a esa realidad a sí misma, sino que son, vamos a decirle así, exageraciones, son formas de narrar, son formas de decir, pero él ahí se ande en el fondo. En el fondo quiere decir que Dios es tu escudo, que Dios está siempre, aún en los momentos más difíciles. Upeaco le dice ahí. Peñan de la ñanguajana, peñan de ñayesa cuana, yayesa peana, peñan de yara, nañandere yay, a pesar de que podemos estar en ese, entre la espada y el mar en este caso, ¿verdad? No entre la espada y la pared, entre la espada y el mar. Upeaco le dice, peñan de yara entonces interviene en nuestra historia, en la medida de nuestra confianza. Y ahí también nos dimos cuenta, ¿verdad? Sobre todo yo estoy hablando un poco todavía del capítulo 14, cómo Dios también interviene a través de los demás. Porque en Dere Ñanduba ella lleva, el Andere ya poba lleva, sino que hubo una intervención de quién? De un mediador. O ingo betinilo ya po Andere Jejina upea. O me ende posibilidad. Jamás, ella era Moisés. Moisés fue entonces el que ayudó, ¿verdad? Porque el Señor le dice, extiende en este momento, ¿verdad? Tu cayado, extiende tu bastón. Y entonces las aguas dice que se dividen, en esa forma literaria de decirlo. Pero, viste que hay un intercesor, un mediador que nos hace llegar la gracia de Dios y la intervención. Todos estos detalles, queridos hermanos, son importantes porque nosotros algunas veces, por todas estas influencias, ¿verdad?, protestantes que por ahí encontramos. Por ejemplo, la cuestión de la mediación de los hermanos, o la mediación del sacerdote, o la mediación de tu hermano, o la mediación de una persona que te ayuda verdaderamente a llegar a Dios. Entonces, muchas veces nosotros, como no sabemos estas cosas, nos confunden todo. Porque te dice solamente yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Sí, hoy por algo, Dios lo lleva. Pero en una comunidad, recuerden que estamos en el judaísmo, y el judaísmo es una comunidad absolutamente que vive eso que dice ahí el Cajal, es la relación entre las personas, por y la cuatijaño en la religión judía y menos aún en el cristianismo. Upeje y yo y Dios peando y coi. ¿Por qué? Y porque la religión judía de la que nosotros provenimos y el cristianismo nace del judaísmo. Y justamente Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Y lo que está formando, lo primero que hace es formar una comunidad, ¿verdad? Los 12 apóstoles, y así va caminando, ¿verdad? Es una iglesia que dice Atuazú. Iglesia que dice Atuazú. Ñañemo imbao ñon 10. Hamba ene pico la ñañemo imbao ñon 10. Cuñan de ya hay guaraní ve peyupago ñon 10 pa gusto y lo que ya. Ya pago ñon 10 pa yo que ya. Y más o menos así también, pero vamos a poner en un sentido religioso para entender, nomás le dije eso, ¿verdad? No es que ya que llevado vea ya para un día la de religión, pero no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que
la fuerza y el poder de Dios que actúa normalmente en nosotros, lo hace a través de una comunidad. Lo hace a través, ¿verdad?, de un cajal. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Francisco se reunió con esta delegación de la Apostolic Diaconía, órgano de gobierno de la Iglesia Ortodoxa de Grecia. Acudieron también representantes del Centro para la Familia de la Archidiócesis Ortodoxa de Atenas. Desde hace 15 años, el Vaticano trabaja con ellos para promover la unidad de los cristianos. En su discurso, el Papa elogió esta cooperación y animó a continuarla. Vorrei allora chiedere con voi la grazia di camminare così, non ciascuno per la sua strada, inseguendo le proprie mete, come se l'altro fosse solo uno che la storia mi ha messo accanto, e che procedono insieme verso l'unico Signore, portando l'uno i passi dell'altro, gioiendo l'uno per i passi dell'altro. También les dio las gracias por su trabajo con familias. Dijo que es importante que las dos iglesias ayuden a redescubrir el don del matrimonio y la belleza de preservar un amor renovado cada día. Después, la delegación entregó unos regalos al Papa, entre otros este libro. Ξεκινήσαμε μία σειρά στην Ιταλική γλώσσα για τους αρχαίους μάρτυρες της Εκκλησίας. Και η πρώτη έκδοση αφορά τον προκάτοχό σας, τον Άγιο Πίο Πρώτο. También le entregaron unas cartas de Jerónimo II, desde hace 11 años, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa griega. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Y quisiera, como siempre, agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos ayudan para que nosotros podamos estar con ustedes, sobre todo haciendo llegar la palabra de Dios, procurando siempre evangelizar. Y lo que nosotros también en este momento estamos queriendo animarles es Ñande Yara Suguatá, a nuestra Virgencita, que está comenzando a recorrer las casas y las familias. Ñande Yara Ñe, entonces se compromete así poco a poco en esta evangelización para que podamos recibir a nuestra Madre, que fue la primera en recibir la palabra de Dios. Añandego
ñañemongueta hina opeare la ñambojera ñandeyara ñandeyara su hago anga euguata, es la madre peregrina. A eugueruba cuepe jetepüpe lleva a su hijo Jesús. Hauere comino temas a epe ñandeyara jetepüpe va ya pues y se pone en camino. O guatamagato, o homagato, mojo, y se va junto a su prima Isabel. Se va a visitarle. Y bueno, cada uno de nosotros entonces nos sentimos honorados, nos sentimos entonces grandes por recibir a nuestra madre. Y así podemos cantar también ese himno maravilloso, ¿verdad?, que hace después la Virgen también. Pero ¿quién soy yo?, decía Isabel, para que la madre de mi Señor venga a mi casa. Entonces, entero betea, umí, hoy botaba jina, jogabe onguajé, la imagencita de la Virgencita, copo y tata penderógabe, una semana. Pues no iban a la hora de teléfono, y entonces vamos a ir organizando, le llevamos y les hacemos esta visita con nuestra madre, la Virgencita, y sobre todo tenemos todo un esquema. Ya oportunamente vamos a estudiar mejor sobre este esquema, cómo hacer durante una semana el estudio bíblico con nuestra madre, estudiar con María, estudiar entonces desde los pasajes bíblicos la presencia de un Dios que nos salva y que nos acompaña, sobre todo también con nuestra mamá. Opela ñandesila o guataina, ñandesila guajepe ñanderoga pube, ñandemombarete mijanguaja, ñañemboe mijanguave, hija yeyerure, ¿verdad? María, que es siempre auxilio de todo cristiano, María, que es el auxilio de cada uno de nosotros. Y bueno, y seguimos entonces, nosotros reflexionamos, estamos en el capítulo 15 del Éxodo. Y decíamos que en este poema lo principal es apuntar, ¿verdad?, ahora a dar gracias a Dios por esta liberación y por esta protección que el Señor hace siempre con su pueblo. Después también en el texto, Dios es el único responsable del acto de liberación. Toda liberación, lleva en ese primer bloquecito cuando estábamos hablando, sino que es la acción de Dios. Pero en este caso, justamente va a necesitar, decíamos, de la presencia de un mediador. Ñandeyara es el único responsable del acto de liberación, hasta el punto de que no solo Israel es mencionado de forma marginal, ¿verdad? Israel también es quedado un poquitito al costado, ¿verdad? Porque es Dios el que dirige la historia, el Dios el que va caminando. También Moisés en este caso, y claro, Zapukaya Peñan de Yara, o lleva Peñan de Yara, escuela la Gentane por el pueblo de Israel. Entonces, todos quedan de lado. Aquí se le exalza verdaderamente al Señor, a Dios. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria. Mala lleguría de gloria. Peñan de Yara. Él hundió en el mar los caballos de los carros. De ir y gracias a Moisés que levantó su callado, entonces que las aguas se abrieron, y entonces gracias a Moisés, que esto, que aquello, no. Peñan de Yara, hoy con Peñan de Yara lleva, porque necesitó y necesita de Moisés para que él pueda realizar su acción. Pero después, el que verdaderamente realiza la acción será siempre el Señor. Entonces, dice, es el Señor quien es mi fuerza y mi protección. Y entonces ya cañan de que Él es nuestra fuerza y nuestra protección. Él me salvó. Moisés, algún infante de caballería, lleva. Él es mi Dios y yo lo glorificaré. Qué bueno que es. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Entonces, aquí entonces un tercer elemento, así como decíamos, ya hemos insistido en la información, ¿verdad?, de la gratitud, de una liberación y de una protección de Dios. Ahora estamos sobre todo diciendo que el responsable de este acto de liberación es el Señor y que al mismo tiempo que necesita de una intervención, pero a través de alguien. Esta intervención que hace Dios lo hace a través de alguien. Y por eso ese, decíamos, es el mediador. En este caso se le presenta a Moisés. Moisés también está ausente del texto en este lugar.
Esta cualidad de Dios en el poema ha llevado a pensar que Éxodo, ¿verdad?, del 1 al 15, podría ser una narración construida para alimentar la liturgia de la Pascua y dar sentido a la historia pasada de Israel. Es decir, en un aspecto litúrgico es como que se ha construido, se ha hecho, se volvió a recordar. ¿Verdad? Porque recuerden que estamos ya después del exilio. Pero tenemos que entrar en el contexto bíblico, en el contexto, ¿verdad?, histórico de aquel tiempo, que nos habla que la Biblia se escribe cuando ellos están volviendo del exilio. Entonces, recuerda, Pepe Yeya, cuál invade pico la orela, monburetero, jora, eroñemos, la hora en etame, coangaro yuye, no ina coabe, va eparo yapota, hamba eisha pa, coanga vive la hora de cobe. Hoy cota, pobrejewi, personas alejadas de Dios, tapa umio, oñemos, en muy apeñan de yarare. Entonces, este detalle es importante que lo tengamos en consideración, ¿verdad? Porque aquí entonces cuando te está diciendo que este poema es justamente para resaltar toda una acción de Dios, te presentan los varios elementos. Ya en los primeros capítulos, ¿verdad? La dificultad, la tensión que existe de un faraón que se presenta también como Dios, se dan cuenta, entonces es la lucha entre dioses, o mejor dicho, es la luz de Yahvé, de Dios, contra el mismo faraón. Y el faraón está representando a un Dios. También los varios insectos, animales, plagas que se convierten en sangre, todas esas cosas estaban representando incluso a otros dioses. O sea, es la lucha donde Dios vence a todos estos males. Y bueno, así entonces vamos a seguir meditando sobre este capítulo 15, que es una maravilla verdaderamente y nos hace entender esa liberación y esa acción de Dios en nuestra vida, nos hace entender cómo Dios está protegiéndonos continuamente. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yara ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan y se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El tercer día de la cumbre contra los abusos ha sido dedicado a la transparencia. La encargada de abrir las discusiones ha sido la superiora de la Sociedad del Niño Jesús, que ha invitado a reconocer con objetividad la situación. El primer paso hacia la transparencia es admitir las violaciones y después hacer público lo que se ha hecho desde los tiempos del Papa Juan Pablo II para sanar la situación. Quizás a los ojos de muchos no bastará, pero demostrará que la Iglesia no se ha quedado en total silencio. La religiosa pidió que la transparencia se aplique a todas las personas, también a quienes son respetables o tienen altos cargos. La excusa de que se deba respeto a algunos sacerdotes en virtud de su edad avanzada y de su posición jerárquica es inaceptable. Intervino también el cardenal de Múnich, Reinhard Marx, que insinuó que en algunas diócesis se han destruido documentos que inculpaban a sacerdotes. La administración no ha ayudado a cumplir la misión de la Iglesia, sino que por el contrario, la ha oscurecido, la ha desacreditado y la ha hecho imposible. Los archivos que podrían documentar los hechos terribles e indicar los nombres de los responsables han sido destruidos o ni siquiera se han creado. El cardenal además propuso estas 4 medidas a favor de la transparencia: definir el objetivo y los límites del secreto pontificio, que se conozcan las reglas de los procesos eclesiásticos, comunicar el número de casos, publicar los sumarios judiciales. También habló sobre transparencia la periodista mexicana Valentina Alasraqui, que pidió a los obispos que se comporten con la Iglesia como lo haría una madre. Por eso, ante conductas delictivas como los abusos a menores, una institución como la Iglesia creen que tiene otro camino para ser fiel a sí misma, que no sea el de denunciar ese crimen. Tiene otro camino que no sea el de ponerse del lado de la víctima y no del victimario. ¿Quién es el hijo más débil y más vulnerable? ¿El sacerdote abusador, el obispo abusador o encubridor, o la víctima? Les recordó que el único motivo que lleva a no ser transparentes es el deseo de ocultar algo negativo y corrupto, todo lo contrario del mensaje del Evangelio. Detrás del silencio, de la falta de una comunicación sana, transparente, hay muchas veces no solo el miedo al escándalo, la preocupación por el buen nombre de la institución. Hay también dinero, cheques, regalos, permisos para construir colegios y universidades en zonas donde a lo mejor no se podía construir. La periodista pidió a los participantes que ante los escándalos de abusos a religiosas por parte de eclesiásticos se pongan del lugar de las víctimas y la Iglesia tome la iniciativa para hacer limpieza. Seguimos con Ñande Yara Ñe en este momento que reflexionamos sobre la palabra de Dios, como siempre que hacemos comunidad, decíamos. Este capítulo 15 en el que estamos reflexionando y que nos está hablando del canto triunfal, ¿verdad? Del canto de Moisés, que él ve, que él lee toda la acción de Dios. Entonces esta obra muestra a Dios en el plano de la historia factual en una lucha frontal entre el faraón de Egipto y en el plano cósmico, ¿verdad? Y teológico, luchando contra las fuerzas del mal y del caos. Por una parte, vuelvo a insistir, es un hecho factual. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, en el tiempo, ¿verdad?, en que ellos están viviendo dentro de la historia de Israel, ellos se encuentran en todo tiempo acechados, se encuentran en que
la religión externa de los países que le rodean son religiones muy fuertes y dejan sus influencias sobre la religión de Israel. Entonces, en esta lucha frontal que existe, ¿verdad?, entre la religión de Israel, que está representado por Moisés, Aarón, la lucha contra el faraón, y la religión del pueblo externo, ¿verdad?, o sea, de aquellos que le rodean y que de cierta forma tienen su influencia sobre ellos, ¿verdad?, que está representado por el faraón. Pero aquí en esa lucha es el triunfo, ¿verdad?, al final de Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la muerte del primogénito? O manor upea baila mano, a upepe mano, habéis el mismo Dios. Porque ya no habrá un Dios. Si muere el primogénito, estaba muriendo el mismo faraón, el futuro faraón. Y que en el mar Rojo, ¿verdad?, aunque aquí no te cuenta todo, solamente dice que quedaron todos los cuerpos tendidos. Al día siguiente ellos lo único que hacen es, dice que ellos miraron, aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés su servidor. Esa va a venir la cuestión de la mediación, que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, pero Shani es inacuripm en el sentido de que Omanote con Omano y ahí apela faraón, lleva. Aquí no te dice solamente que vio los cadáveres de los egipcios que yacían en la orilla. Pero en la narración anterior del capítulo 14 justamente nos iba diciendo que era el faraón quien mandó ensillar su carro y se puso también a perseguir. Es decir, aquí van con rabia, con furia, pero van contra el pueblo de Israel, pero ir contra el pueblo de Israel era ir contra el mismo Dios. Justamente cuando ellos entran y cuando dice que comenzaron ya dice, los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Pues ahí ve, agua suya. Pues ahí ve la joina, lleva. Ese vio movio con los con a mi niño y cosas, etcétera. Ya después agua suya. Y entonces, cuando estaba por despuntar el alba, qué interesante, todo esto también como nos va describiendo, ¿verdad? Nos mete más en esa historia, nos mete más entonces en esa narración, ¿verdad? Que es viva, que es viva, ¿verdad? Te hace vivir, te hace sentir. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó, venían de Yara hoy la mañana, ¿verdad? Estos son lenguajes antropomórficos, ñandeña mojera pe Biblia, ya estudiaron, antropomórficos, es decir, Dios que adquiere la forma de un hombre, ¿verdad? Dios que mira, Dios que camina, Dios que lucha. Esas pues son las características del hombre. Y entonces a Dios se le aplican las características antropomórficas. Entonces dice, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. A bebeina, viste que es toda la acción de Dios. ¿Verdad? Cómo es Dios el que dirige la historia. Y entonces el Señor sembró la confusión entre ellos. Además, el Señor frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Qué interesante. Te hace vivir, ¿verdad? Te hace entrar. ¿Cómo son estos lenguajes para hacerte sentir? Esta es la protección de Dios que decíamos hace rato. Es uno de los elementos principales que el cántico, sobre todo el capítulo 15, ese poema de Moisés, nos quiere dar a entender. Entonces, y haciendo que avanzaran con dificultad los carros. Entonces, los egipcios exclamaron, huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor combate contra ellos en favor de Egipto. Y bueno, entonces esa es una lucha frontal, decíamos, contra el faraón de Egipto. Y después, en el plano cósmico y teológico, entonces nos presenta esa lucha también del mal y del caos. ¿Por qué decimos
esa lucha del mal y del caos. Porque ya depende ya está ahí simplemente en el aspecto histórico o en el aspecto narrativo de lo que podría significar o ser un pasaje, ¿verdad?, del Mar Rojo. Pero científicamente es indemostrable, es imposible demostrarlo, a pesar de que muchísimos, ¿verdad?, han procurado, han hecho históricamente. Tenemos muchos estudiosos que lo han explicado de diversas maneras qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero el autor sagrado, por ser un libro sagrado y por ser un libro religioso, en realidad no tiene que preocuparnos tanto en demostrar si pasaron o no pasaron, ahí si se abrió o no se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Aquí lo importante es, dijimos ya, la liberación de Egipto, la protección de Dios, la liberación de Dios que actúa. Y aquí en este caso está significando, dice, en el sentido teológico y cósmico, es la lucha contra las fuerzas del mal y del caos. Entonces es Dios que lucha contra el mal y contra el caos. Y ahora, ¿qué es lo que Egipto está queriendo hacer contra Israel? Y justamente matarlos. O sea, es un caos total. Y ahí entonces es donde Dios interviene en el caos, donde nosotros estamos haciendo desastre. Entonces, cantar la historicidad de esa victoria sería el fin último del poema. El fin último, o sea, no es lo más importante. La historicidad. ¿Hubo o no hubo pasaje del Mar Rojo? ¿O cómo tenemos que entender esta liberación y este pasaje y este escaparse de Egipto, ¿verdad?, de una tribu que va escapando, buscando mejores tierras, un mejor porvenir, como saliendo de una situación de esclavitud. Con él se cerraría la obra y se celebraría el triunfo y la soberanía de Dios sobre sus enemigos. Y volvemos entonces enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza,
que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. La ideología de género no solamente avanza a través de la manipulación grosera del lenguaje y de los medios de comunicación, sino también a través del sistema educativo. Ignoro si la gente que impulsa la ideología de género acudió a algún colegio jesuita y aprendió esa máxima de la Compañía de Jesús, de que si me dais a un niño los 7 primeros años de su vida, siempre va a estar en mis manos. Pero sea así o no, evidentemente la ideología de género empieza desde la infancia más temprana. En España, desde el año 2006, está en vigor una asignatura que recibe el nombre de Educación para la Ciudadanía, una nueva manipulación del lenguaje. A todos nos gustaría que educaran como buenos ciudadanos a nuestros hijos. Nos gustaría que conocieran la Constitución, los pactos universales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. La educación para la ciudadanía no tiene nada que ver con eso. Es un simple canal de adoctrinamiento para los niños en la ideología de género. De hecho, en el caso de España, desde los 2 años se enseña a los niños la ideología de género, desde el jardín de infancia. De manera que cuando un niño tiene como grandes problemas, por ejemplo, aprender a abrocharse los cordones de los zapatos o controlar los esfínteres, en las escuelas españolas se les enseña ya lo maravilloso que es, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y, por supuesto, en los libros de texto, desde la infancia, se les muestra que hay formas de vida sexual en la naturaleza que no son heterosexuales y que, por lo tanto, demuestran hasta qué punto el hecho de mantener relaciones que no son heterosexuales es totalmente natural. Los 2 ejemplos que se citan en los libros de texto españoles son interesantes y me van a permitir que me detenga en ellos. El primero es el caballito de mar. Bueno, cualquiera que vea un caballito de mar y a un señor es que no encuentra la diferencia. Yo a veces me he puesto a hablar con un caballito de mar pensando que era un vecino, de modo que yo puedo entender que efectivamente el caballito de mar sea un ejemplo de otra forma de sexualidad distinta. El caballito de mar es un animal cuya hembra pone los huevos y el macho incuba los huevos hasta que salen los caballitos de mar. ¿Cómo conseguiría la ideología de género que quede fecundada la hembra y que luego el huevo fecundado de la hembra pase al varón para que dé a luz? Es algo que ignoro. Es más, tampoco me quita el sueño saberlo. Pero ustedes me dirán si realmente la biología y el comportamiento sexual de los seres humanos se puede basar en el caballito de mar. El otro ejemplo es todavía más maravilloso. Confieso que me crea auténtica emoción, porque es el caracol, que es bisexual. Y efectivamente, todo el mundo sabe que hay seres humanos semejantes al caracol. Se arrastran, tienen cuernos y babean. Es algo en lo que no existe la menor diferencia. Esto aparece en los libros de texto de mi país. La sociedad heterosexual es absurda,
procede de un pacto heteropatriarcal en el pasado que no aparece en ningún sitio, y en realidad la prueba de que hay otras formas de sexualidad es la bisexualidad del caracol o el caballito de mar, que resulta que cubre los huevos que ha puesto la hembra. En términos de campañas educativas, esto es tremendo. Por ejemplo, en mi país, hace cosa de poco más de un año, en algunas regiones de España, por supuesto con dinero de los ciudadanos, se llevó a cabo una campaña pública que sobre todo cubría anuncios en estaciones de autobús y de metro, donde se veía a 2 niños y 2 niñas. Una niña tenía pene, otra niña tenía vagina, un niño tenía pene, otro tenía vagina, para que supiéramos cuál era el niño con vagina, llevaba el pelito corto, y lógicamente la niña con pene pues llevaba el pelo largo, con lo cual pues se suponía que nos enterábamos, y el lema del anuncio es: hay niños con pene y niñas con vagina, hay niños con vagina y niñas con pene, como nadie sabe hasta ahora, dicho sea de paso. La respuesta de esto vino por parte de una ONG, que además es provida, que decidió sacar un autobús a la calle en el que ponía: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Que tenga que salir un autobús a la calle para decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, deja bastante de manifiesto hasta qué punto está enloqueciendo la sociedad de mi país de origen. Por supuesto, los defensores de la ideología de género cayeron sobre el pobre autobús. La alcaldesa de Madrid lo confiscó, iniciaron acciones penales contra la gente de esta organización, los acusaron de homófobos, a gente que estaba diciendo que los niños tienen pene y las niñas vagina. Eso es la ideología de género. En otras ocasiones, dentro del sistema educativo, se lleva a cabo iniciativas como la de la Universidad de Granada, en España, para buscar un calendario que no sea sexista, un calendario que efectivamente encarne las virtudes de la ideología de género. El calendario es magnífico, también pagado con dinero del contribuyente, porque los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta llegar a diciembre. Esto, si lo pagara alguien de su bolsillo, y en fin, alguien que tiene este tipo de aficiones, como hay quien se dedica a otras cosas y, por ejemplo, piensa que la Tierra es plana, seguramente no sería tan grave. Esto se paga con dinero del contribuyente. Les voy a advertir algo más. Si la ideología de género se implanta en este país, les van a vaciar los bolsillos para mantener a legiones de parásitos que hacen de la ideología de género su medio de vida. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno,
poco sos estudioso, poco sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando. Alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos volviendo con Ñan de Yara Ñe. También les invitamos a todos ustedes que sigan inscribiéndose para ser parte del movimiento, del grupo Ñan de Yara Ñe, o al mismo tiempo de ser padrinos de Ñan de Yara Ñe. Nos gustaría que todos nosotros, ¿verdad?, tengamos el apoyo de ustedes para seguir evangelizando a través de los medios de comunicación. Siempre la pastoral pasa un poco también por el aspecto económico, y es por eso que como cristianos, como católicos, tenemos que comprometernos con nuestra iglesia, tenemos que comprometernos con nuestra comunidad, porque a veces la iglesia lleva, hay iglesia como paredes, sino que iglesia somos nosotros como comunidad. Entero betea ñaño puti bombana y catujanguaisha ñamo majebe ñan de Yara Ñe entero rogabe. Entero betea tojendo mi, entero betea ña reflexiona mi, allí cuando mi peñan de Yara, he iba ñan de cacaru con ñan de horario coabe. Y bueno, ahora vamos a hablar otro punto que hemos dicho ya al inicio con respecto al género literario, que se ha discutido bastante, o sea, se hizo un gran debate. Algunos piensan que es un himno, ¿verdad? Porque Iponahuingo Arellano en su estructura es como un himno, ¿verdad?, que canta la grandeza de Dios. Otros dijimos ya como una letanía, hay ciertas repeticiones de la acción de Dios. También otros han dicho que es un himno de coronación, y claro, como un corolario, ¿verdad? O pacueteo, bebe, entonces ñande Yahweh, ñande Yara, entonces es una coronación, como esa coronación que se le hacía al rey, ¿verdad? Y entonces aquí también es un coronar, ¿verdad?, a un Dios que nos salva, que nos guía, que nos cuida. Y así entonces otros piensan que se trata de un himno de acción de gracias. Entonces Yahweh lleveme, epeñan de Yara, epeñan de Yara de Yapola orejea lleva. Ahora y Yahweh hina coangan de orepea, la protección y la liberación que decíamos más adelante. Y bueno, la sensación que se tiene al leer es que estamos ante un texto bastante homogéneo, eso sí. O sea, mantiene un poco su ritmo en una forma de himno, ¿verdad? Pero que es muy rico en el sentido de los estilos. Y posiblemente es difícil clasificar así en su totalidad, porque como que va utilizando algunos géneros, ¿verdad? 3, 4, 5 géneros, entonces varía, cambia un poco su estilo. Pero sin duda que cada una de estas alternativas se puede aplicar a distintas partes del poema. Es decir, en algún lugar del poema se encuentra alguno de estos estilos que ya fuimos nombrando. La lectura completa que nosotros hacemos del capítulo 15 revela que estamos ante una canción que busca celebrar la experiencia de liberación obrada por Dios a su pueblo. Entonces es como un canto, o mejor dicho, un canto de liberación obrada por Dios. Es Dios el que está obrando, o por lo menos la acción recae todo sobre una acción de Dios. Al soplo de tu ira, ¿viste? Tú, Señor, se golparon las aguas y las olas se levantaron como un dique.
se hicieron compactos, los abismos del mar. El enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez. Pero tú, ella, ya llegamos, soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Qué lindo que está esto, ¿eh? Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién es como tú? ¿Viste? Es un himno, es un canto, es una pregunta, algo retórico. ¿Quién es? Porque ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es admirable entre los santos? Terrible por tus hazañas, autor de maravillas. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Qué lindo. Bueno, entonces ese es un poco con respecto al género. Ahora otra cosita se ha notado, que no menciona en ningún momento este poema el cruce del mar, lo cual, sumado a la ausencia de Moisés, ha llevado a especular que su vínculo con el relato en la prosa del capítulo 14 podría ser muy débil. Entonces esto es para saber nomás, es como, digamos, como una curiosidad que estamos haciendo. Esto en los estudios del texto principalmente se hace. Pero parece que este capítulo 15 era un texto en forma totalmente independiente. Que después el autor sagrado, después del exilio, cuando se comienza a escribir, a ordenar, yo les decía, ¿se acuerdan para las primeras lecciones? La Biblia se ordena, no es que la Biblia se va escribiendo punto por punto y por orden. Entonces ahora capítulo 14, cuando ya está capítulo 15 y está en relación con el capítulo 14, cuando ya está ese capítulo 16, capítulo 17, no. El autor sagrado o el que en un momento se encuentra con el texto o con los varios textos independientes, posiblemente entonces estos textos ya existían, el autor sagrado los va ubicando, los va ordenando, y por eso nos está diciendo que como no hay en ningún momento se le menciona a Moisés, entonces se dice que es Moisés el que canta, ¿verdad? Entonces no hemos ahí llega y nace hacia allá ¿verdad? No se le nombra a Moisés en este caso. Y después el otro elemento también, ¿verdad? La ausencia tanto de Moisés como el cruce del mar. En ningún momento te habla, a pesar de que es un canto que viene enseguida, ¿verdad? Como agradecimiento, supuestamente de haber cruzado el mar, ¿verdad? Pero en ningún momento dice, gracias Señor porque cruzamos el mar, gracias Señor porque nos salvaste, gracias Señor porque aquí se volvieron como unas murallas estas aguas. No te habla en ningún momento que ellos cruzaron el mar, por lo menos este poema, el capítulo 15. Quiere decir que son narraciones independientes. Incluso algunos dicen que el más antiguo sería el poema como tal, ¿verdad? Y entonces el capítulo 14 en todo caso se comienza a narrar, a escribir desde el capítulo 15, como diciendo, ¿qué es esto que nosotros estamos cantando aquí? ¿Qué es lo que nosotros alabamos a Dios? Y entonces como que comienza a describirte lo que había sucedido en el capítulo 14. Bueno, algo similar también sucede con el hecho de que el poema en un canto que celebra la victoria ante Egipto, pero sin mencionar una salida del país ni el abandono de la esclavitud. Eso también es otro elemento, ¿verdad? En ningún momento se menciona eso. Por ejemplo, que ellos salen de Egipto, no se menciona tampoco el abandono de una esclavitud, no dice absolutamente. Solamente dice, ¿verdad?, que el Señor le sostiene, les libera. Extendiste tu mano y los tragó la tierra, digo, a ver, en el versículo 12, y los tragó el mar. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada, ¿viste? O sea, es de otro tiempo este cántico que tenemos aquí del capítulo 15, pero que después el autor sagrado los va ordenando, como yo les decía, y los va poniendo juntos. Bueno, así vamos reflexionando este capítulo 15 del libro del Éxodo, una maravilla. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos al Señor su bondad y su misericordia para con nosotros, y que la bendición de Él descienda sobre toda su familia, sobre nuestro país y sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por